Buenos Atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Y nada, como veis en pantalla, traemos una nueva miniserie en este caso, que bueno, va a mezclar fútbol retro, fútbol actual, noticias de fichajes. Y es que una vez terminado este mercado de verano, que yo creo que hoy consideramos los dos el mejor mercado de fichajes de la historia por nombres que se han movido, Cristiano, Messi, ha vuelto Griezmann al Atleti, etcétera, 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 pues hemos querido traer algo relacionado con el mercado y son fichajes que se han frustrado en la historia del Atlético de Madrid. Sí, este mercado con el tema Blajovic, que estuvo muy cerca y al final nunca vino, pues se nos ocurrió indagar un poco, investigar en el pasado del mercado de fichajes del Atlético de Madrid y ver nombres que también sonaron mucho para el Atlético de Madrid, parecía que se iban a hacer sus fichajes y al final nunca vinieron. También hay otros nombres que no estuvieron tan cerca de fichar, sino que el Atlético de Madrid se interesó en ellos y bueno, luego acabaron haciendo una muy buena carrera, acabaron siendo de los mejores futbolistas del mundo y por eso también queremos meterlos. Y bueno, esto va a ser una serie de varias partes y luego también, si se os ocurre algún nombre, pues nos lo podéis dejar en comentarios y también, si no lo tenemos apuntado para los próximos vídeos, pues metemos a esos jugadores. Sí, y si el vídeo es apoyado y eso, pues tendréis segunda parte dentro de poco. Dentro de, pues si no es esta semana, la siguiente. Sí. Bueno, pues empezamos con el primer nombre que yo creo que sonará a todos. Yo creo que veáis este vídeo, Rosicky. Rosicky que, bueno, cuando se te ocurre un fichaje frustrado en el Atlético de Madrid, te sale el nombre de Rosicky en la cabeza. Y es que el jugador por entonces del Dortmund estuvo muy cerca de fichar por el Atlético de Madrid. Aquí lo vemos en 2006. El fichaje del centrocampista checo del Dortmund estuvo muy avanzado. De hecho, se daba ya por hecho por todas las partes. Pero no se dio. En ese caso terminó en el Arsenal. Sí, acabó en el Arsenal y también todo viene de que su hermano mayor, Jiri Rosicky, tras estar en el Sparta de Praga y hacer buenas temporadas, el Atlético de Madrid se interesó en él y de hecho fichó a su hermano. Y tras unas muy buenas temporadas en Dortmund de Tomás Rosicky, que era el hermano pequeño que enamoró a media Europa, pues estuvo realmente cerca de fichar por el Atlético de Madrid igual que su hermano. Su hermano vino para el filial, estuvo 4 años y Rosicky interesaba muchísimo al primer equipo y era una de las promesas del fútbol europeo de aquella época. Iba a ser otro fichaje más en el verano en el que se fichó a Pernía, a C. Castro y a el Kun Agüero. No sé si sonará este último nombre, pero terminó siendo importante en el Atleti. Y Rosicky, que bueno, tenía entonces 25 años y la verdad es que era un chaval que pitaba muy bien en ese entonces. De hecho, en el Arsenal empezó muy bien cuando fichó después. El Atleti ya se interesó en diciembre de 2005, pero bueno, al final en verano no se pudo dar el fichaje y queda como un fichaje frustrado, uno de los que más nos suena a todos. Sí, y luego también Rosicky venía de hacer una gran Eurocopa También. con República Checa en 2004. Bueno, todos conocemos aquella selección de la República Checa con Galasek, Kohler y Nedved, junto con Rosicky, que llegaron muy lejos en esa Eurocopa. Si no recuerdo mal, eran semifinales. Y al final lo que truncó el fichaje era la solvencia económica que sí prometía el Arsenal, pues como siempre los ingleses que vienen con el dinero. Y a Rosicky le gustaba, lo afirmó su hermano en varias entrevistas, Giri, que él estaba deseando de venir al Atlético de Madrid, pero al final que la solvencia económica que tenía el Arsenal convenció al Borussia y por eso no vino. Al final fueron 10 millones de euros. Y a ver, Dani, ¿qué opinas de esto? Porque Cerezo prometió traer jugadores de la misma categoría o mejores, afirmaba él, que Rosicky. Y bueno, al final acabaron viniendo el famoso Maniche y Sí, Costiño. pues la época esa oscura, ¿no? Que siempre decimos antes de Simeone, pues lo que se hacía. Rosicky, bueno, era un fichaje que pintaba bien, pero la solvencia económica, como dices, no lo permitió. Fue un fichaje frustrado y yo creo que una carrera también un poco frustrada, porque después del Arsenal hizo creo que 4 goles, si no me equivoco, en un partido, y a partir de ahí no se le vio mucho más y terminó su carrera hace poco, creo que se retiró hace poco.
Así que bueno, pasamos al siguiente nombre, que es Ricardo Quaresma, el extremo portugués. Bueno, lo conoceréis muchísimo. Estos últimos años ha sido uno de los grandes nombres de Portugal. También creo campeón de la Eurocopa. Y bueno, el Atleti estuvo muy interesado hasta el hecho de que Marca titulaba que Quaresma sería Atlético en las próximas horas. Noticia de FJ Díaz, que se empeñó Gilmarín en su fichaje. También había fichado ese entonces a Raúl García, Viati, Forlán y Diego Costa, y aprovechando que casi estaba hecho lo de Forlán, pues también quería juntarle para que le sirviera centros con Quaresma. Sí, el Atlético de Madrid iba a por todo porque estamos hablando del 2007 y el Atleti estaba dispuesto a pagar más de 20 millones por el portugués, un jugador que ya conocía la liga porque jugó un año en el Barcelona después de jugar en el Sporting de Portugal y bueno, después de la etapa en España se fue al Porto y allí surgió el interés del Atlético de Madrid y de crear una muy buena delantera con Forlán y posteriormente vino el Kun, o sea que imagínate lo que podría haber sido, aunque Quaresma pues le conocemos y sabemos que es un jugador con muchísima calidad, que yo sin duda es el jugador que mejor Rabonas he visto hacer, porque era increíble los centros que ponía de Rabona, pero era un jugador muy regular que, bueno, tuvo la carrera que tuvo. Y se habla mucho del exterior de Modric, pero los centros con el exterior y los tiros con el exterior Y de Quaresma son increíbles. ni Bueno, comparación. sí, estuvo el Atleti en la puja, pero al final no se hizo y fichó por el Inter y después ya Chelsea, pasó por un montón de equipos. Pero al final Quaresma, bueno, tampoco se hablan de cifras económicas, sí que es verdad que hubo una especie de Sí, puja. 20 millones, 20 millones, sí, ¿no? Pues sí, aquí lo ven. un poco más. 20 millones, bueno, también es un precio importante para el Atlético de Madrid en esa época. Sí, claro, es un precio importante porque estamos hablando de 2007. De Sí, 2007 estamos hablando y eso era mucho dinero por un jugador. Y luego, bueno, pues lo que dice Dani, se fue al Inter, luego al Chelsea y ya se fue a Turquía, donde estuvo varios años en el Besiktas. Y luego también recordamos la Eurocopa que ganó con Portugal, que llevaba aquel peinado tan estrambótico de la pluma aquella. Y luego el Kasim Pasa, estuvo un año en el Kasim Pasa y ahora es jugador del Victoria sí. Guimarães. Pero bueno, Cuaresma pasa. No, quizá no suene demasiado Cuaresma, fue un verano tan solo, pero ahí está Cuaresma como fichaje frustrado. Y también vemos a Ronaldo Nazario, un Ronaldo muy joven, que quizá no estuvo tan cerca de fichar por el Atleti, pero sí que estuvo muy interesado el club. Y aquí vemos las portadas de ese entonces. Gil encaprichado con Ronaldo. Quieren ceder a Griezmann y siguen pendientes de Ronaldo. Maturana ha solicitado al punta a Ronaldo. Es que el Atleti quería a Ronaldo y era el Ronaldo joven, el Ronaldo del PSV, con 17, 18 años. Que bueno, imaginaos Ronaldo si hubiera acabado en el Atlético de Madrid en vez de en el Barça. Estuvo muy cerca, aún no había ido al PSV, estaba aún en Cruzeiro, era cuando tenía 16 años, y al final el Atlético de Madrid ofreció mucho dinero por él. Porque, a ver, la oferta del PSV era de 800 millones de pesetas por el brasileño, por Ronaldo, y el Atlético de Madrid lo que ofrecía era al no, perdón, el PSV ofrecía 600 y lo que hizo el Atlético de Madrid, que acabó pagando 800, que es lo que me quería referir antes, el Atlético de Madrid al final lo que ofrecía eran 400 millones, pero por el 50% de Ronaldo. O sea que un poco lo que hemos hecho con Montero, que nos guardamos el 50% para una futura venta, y al final eso convenció al Cruzeiro. Pero Gilmarín dijo que no, que eso de pagar por el 50% a un futbolista por pagar el 50% de sus derechos, que era eso. Sí, aquí Rubén Cano también siempre cuenta la anécdota que por desavenencias de la Junta Directiva, pues el fichaje se terminó cayendo y como consecuencia el Atlético de Madrid fichó al Tren Valencia. Fichó al Tren Valencia y la verdad que un cambio... Sí, Es que imagínate lo que podría haber sido Ronaldo Nazario en el Atlético de uf, Madrid. quizá conocemos otro Atlético de Madrid o conocemos otro Ronaldo. Nunca se sabrá porque ya es imposible saberlo. Un what if, ¿no? De los que está ahora de moda. Pero bueno, Ronaldo Nazario, que ahí lo tenemos como un fichaje frustrado que hubiera cambiado la historia del Atleti y de Ronaldo. Y porque se fue al PSV, Sí, la rompió, se fue al Barcelona y se veía un jugador durante un pequeño periodo de tiempo, eso sí, que fue algo espectacular. Nosotros no lo vimos, pero por lo que leemos, por lo que vemos en partidos de fútbol retro y tal,
pues es una absoluta barbaridad. Luego se fue al Inter y tuvo la mala suerte de las lesiones, ese tendón rotuliano que decidió romperse y aún así Sí, se vino al Madrid y en el Mundial de 2002 pues hizo aun maravillas. con todas las lesiones es considerado por muchos el mejor delantero de la historia, pero nunca sabremos qué habría pasado con él en el Atleti y tampoco sabremos qué habría pasado con Eto'o. Eto'o, que bueno, leyenda del Barça, Inter, estuvo en el Madrid también. Portadas de Eto'o. Eto'o es el gran reto, Eto'o se acerca, Eto'o le hace un guiño al Atlético. A Torres le veo en punta y a Eto'o jugando por detrás. Bueno, Eto'o ya hablaban de que estaba hechísimo con el Atlético de Madrid cuando estaba en el Mallorca. Esa época un poco extraña también, que venía del Madrid, creo, y después ya lo fichó el Barça, pero todo estaba bastante cerca del Atlético de Madrid, incluso el entrenador, César Ferrando, en ese entonces del Atleti, hablaba de él ya como si fuera jugador del Atlético de Madrid que quería juntar a Eto'o con Fernando Torres. Y luego también de aquí hay que decir que Eto'o también tenía una pequeña unión con el Atlético de Madrid gracias a Luis Aragonés. Sí, Con Luis Aragonés lo ha dejado siempre claro que le preguntaban, porque a Eto'o también le ha entrenado Mourinho, Guardiola, que también se habla como uno de los mejores entrenadores, pero siempre le ha contestado que el mejor entrenador que ha tenido era Luis Aragonés, aunque el fichaje de Eto'o viene todo un poco antes de ese paso por Mallorca. También habría sido. Te queda en duda, ¿qué podría haber sí. hecho Eto'o junto con Torres en el ataque? Es que habría sido una maravilla ver a los dos juntos y al final pues no se pudo hacer, aunque por lo que vemos los medios lo daban como una posibilidad bastante grande de acabarse recalando en el Atlético de De Madrid. hecho, en Marca, en periódico, su agente asegura que el camerunés quiere ir al Atlético. O sea, ya se hablaba de que el propio Eto'o quería marcharse por lo que dice, seguramente la conexión con Luis Aragonés, etcétera, etcétera. Y también vemos en portada algo curioso que aparece abajo, Perea, el central que se Sí, lució en el Calderón, sí. que compartía portada junto con Eto, un jugador que ese mismo año acabaría recalando en el Atlético de Madrid, procedente de Boca Juniors, y bueno, pues todos conocemos a Perea, que estuvo un montón de años, no sé si 8 o 9 en el Atleti, y el central colombiano. Pero también lo de Top, pues igual que hablamos de qué podría haber sido Ronaldo, qué podría haber sido Eto'o en el Atlético de Sí, Madrid, porque es uno de los mejores delanteros de la historia y también. además ambos delanteros eran jóvenes en ese momento y tenían toda la carrera por delante. No como el siguiente nombre que vamos a hablar y es Pirlo. Pirlo, bueno, ya era en 2009, ya tenía cierta edad y bueno, jugaba en el Milan. Y el Atleti, según marca, estaba bastante interesado y Pirlo también. Pirlo aquí vemos dispuesto a perder dinero por venir al Atlético de Madrid. Gallieni ya conoce las intenciones del centrocampista tras una reunión con su representante. La mujer también quería vivir en Madrid. Bueno, esto todo según marca. No sabemos tampoco si esto sería muy fiable de ese momento, pero también el Chelsea estaba muy interesado y de hecho había una puja un poco abierta entre el Chelsea y el Atleti por Pirlo en ese entonces, en 2009, eh, pero bueno, al final Pirlo se quedó en el Milan y después se fue a la Juve y bueno, todos conocemos la carrera de Pirlo. Claro, es que Pirlo también estamos hablando de unos mejores centrocampistas del siglo XXI, un jugador con una calidad impresionante, el tipo jugador Xavi, que te pone en la pausa, tenía un pase brutal, luego el disparo, cómo tiraba las faltas, y habría sido impresionante ver a Pirlo junto con Forlán, el Kun, Simao, y habría sido realmente bonito, porque habría venido la temporada que ganamos la Europa League frente al Fulham y habría sido, pues no sé. Yo de este interés lo desconocía, no, Sí, no lo no. no lo recuerdo. A ver, nos pilló pequeños, pero no lo recordaba y me sorprendió cuando lo vimos, porque me extrañaba que Pirlo quisiese venir al Atleti, porque Cerezo, ahora leeremos las declaraciones que hizo, habló de su fichaje. Sí. Sí, aquí lo vemos. Cerezo se mantiene cauto ante la posible llegada de Andrea Pirlo. Estamos tranquilos, esperando y después actuaremos. Si podemos llegar y estamos en disposición de fichar a grandes jugadores, pues los ficharemos. La gran ventaja que tenemos es que estamos a la expectativa. El Atleti estaba ahí pendiente, pero al final no se hizo. Y como dices, a mí también me sorprendió muchísimo. Lo de Pirlo no lo conocía, la verdad. Y es que también era un Pirlo ya hecho, o sea, no era un Eto'o o un Ronaldo que era jovencísimo, eran jovencísimos, era un Pirlo ya consagrado.
Sí, era pues eso, uno de los mejores centrocampistas de Europa Mm, y la verdad que fue sorprendente porque estamos hablando de que también a Pirlo tuvo una segunda juventud después de irse del Milán, porque en el Milán estuvo hasta el 2011 y luego se fue a la Juventus y vivió 3 4 años espectaculares. Jugando junto con Pogba, crearon un centro del campo impresionante y una Juve que aparte de dominar la liga italiana, estuvo cerca de conseguir una Champions, esa final que perdió en Berlín contra el Fútbol Club Barcelona y al final pues no se pudo hacer ni su fichaje por el Chelsea ni por la Juve. El Chelsea ofreció 15, el Milan pedía 18, no llegaron a un acuerdo y más de lo mismo con el Atlético de Madrid. Pero habría sido también sorprendente ver a Pirlo, ah, aunque en 2009 15 millones de euros sí, era pasta. sí, y también, Hasta que llegó... no, el sueldo, digo, que el sueldo de cinco coma Sí, cinco millones de euros, el Atleti, mucho dinero. mucho dinero, sí. Porque justo al año siguiente, o ese mismo año, es cuando se rompió el mercado de fichajes. Sí, Es cuando Florentino decidió, voy a soltar el dinero que me da la gana, y rompió el mercado de fichajes y al final los precios se dispararon porque pagó 90 y tantos millones por Cristiano, 70 y muchos por Kaká, por Benzema no sé si pagó 30 y pico 40 y destrozó el mercado de fichajes y al final pues vimos esos fichajes tan inflados que llegan, que vienen hasta el día de hoy. mm, un Pirlo que, bueno, ya decimos, se quedó en el Milan. Y bueno, un Cantona del que también hablamos, que bueno, el Atleti, según esta portada también, el Atleti pide precio por Cantona. Quizá no era un interés tan alto, pero sí que es verdad que estuvo en la órbita. Cantona en ese momento todavía seguía en Francia y bueno, ya estaría después a punto de fichar por el Leeds y ya, bueno, después de su fichado por el United ya se hizo una leyenda. Claro, esto es de antes de su paso Mm, previo por la Premier, estaba aún en el Nimes y todo viene con un contexto que, bueno, de polémica, que es algo normal al hablar de Eric Cantona, son dos palabras, polémica y Cantona, que están relacionadas porque sí ha sido muy bueno, pero también ha sido un jugador muy polémico. Y esto pasó porque en un partido con el Nimes se le cruzó el cable, decidió, vio buena idea meter un pelotazo al árbitro y aparte de eso, cuando le expulsaron, decidió llamar al cuerpo arbitral idiotas y al final pues le sancionaron dos mm, meses y con esta sanción pues el Atlético de Madrid lo que hizo fue intentar su fichaje, pero también hay que decir que tras esta sanción, con 25 años, Cantona dijo que se iba a retirar, que estaba dispuesto a retirarse, dejar la carrera. Al final no se retiró, se fue al Leeds y luego la leyenda que se convirtió en Ya Manchester. sabemos cómo era Cantona. También este posible interés del Atleti venía también por los agentes de Cantona, los agentes que trabajan en el Atlético de Madrid. Y bueno, lo que dices, la sanción, bueno, fue determinante y terminaría fichando por la Premier en el 92, si no me equivoco. También jugó en el United, como sabemos, una leyenda del United, el 7 del United, antes de Cristiano Ronaldo. Y bueno, también queda un poco qué habría pasado, porque también era joven Cantona en ese momento, qué habría pasado si Cantona hubiera fichado por el Atlético de Madrid. Pues habría sido una maravilla porque era un jugador que tenía mucho gol, pero aparte del gol era todo lo que te daba el equipo, también podía asistir y eso, también se le iba la Sí, pinza, es sí. que eran dos cosas unidas. También todos recordamos la patada que dio un aficionado del Palace, del Crystal Palace, y no recuerdo más, mal, creo que es contra el Crystal Palace. Y eso, Cantona, pues un auténtico personaje del fútbol, que era un genio dentro del campo, y luego actitudes que bueno, pues eso, de genio, que se les va la pinza y hay que lidiar con eso. Y pasamos otra vez a la década del 2000. Hay muchísimos fichajes frustrados en el 2000. Pero este no es un cualquiera. Este es Cristiano Ronaldo. Que bueno, a lo mejor quizá no era un interés demasiado alto. También estaba por ahí el español, el Valencia. Siempre se dice que bueno, Cristiano Ronaldo tenía interés de varios equipos, además del United, en 2003, cuando estaba en el Sporting de Portugal. Y el Atlético se interesó. Aquí lo vemos. Pudo ser del Atlético en 2003. Fíjate, 2003, una época oscurísima. O sea, acabamos de subir a primera otra vez. Y imagínate, Cristiano Ronaldo, un joven Cristiano Ronaldo. No sabemos si hubiera destacado tanto como ha destacado en su carrera. O si el Atlético, bueno, se habría salido ya en esa década. Claro, porque igual que hablábamos de Ronaldo,
de Eto'o y del resto de jugadores, pues han tenido una carrera estelar, pero a lo mejor un cambio, no por venir solo al Atleti o a otro equipo, todo podría haber sido distinto y que no hubiesen llegado a esos niveles a los que finalmente llegaron, porque a lo mejor una lesión, el no contar con el entrenador, pues puede haber cambiado todo y que a lo mejor Cristiano no hubiese llegado a ser el jugador que es, que ha sido ha ganado un montón de balones de oro, será de los mejores jugadores de la historia y podría haber sido distinto. También esto es un poco sorprendente porque el United pagó cerca de 20 millones por él al año siguiente. O sea que no sé lo que ofrecería el Atlético de Madrid ese año, Y, pero bueno. y además el United que- fue tras un amistoso, ¿no? Si no me equivoco, vio Ferguson a Sí, Cristiano y los jugadores propiamente los jugadores le dijeron a Ferguson, oye, fíchalo porque nos está volviendo locos. sí, y también en la portada aparece por aquel entonces el Atlético seguía a Cristiano, Sí. Quaresma y Jardel, que Quaresma, pues en su paso por el Sporting, ya interesaba. Mm. Pero sí, como dices, vino todo después de un amistoso, el United fue a por todo, pagó 19, 20 millones, me suena que es una cifra cercana a los 20 millones por Cristiano, y al final pues Cristiano se convirtió en el jugador tan fuera de serie que ha sido, por nuestra parte, un poco odiado por su paso por el Madrid y todos los gestos que ha tenido hacia el Atlético de Madrid. Pero si hablamos del aspecto futbolístico, pues bueno, no podemos dudar de él, un auténtico goleador de área que nos puede caer mejor o peor, pero no se puede decir que ha sido uno de los Y mejores fíjate, casi 20 años después, ahí está en el United, tras su en el fichaje, United. que ha terminado pagando más o menos lo mismo, ¿no? Que en 2003. Sí, 20, 25 Sí, millones, ha costado lo mismo. Lo único que ahora viene en vez de una joven promesa, pues un jugador que ya está intentando cerrar su etapa en el fútbol, pero también lleva a su espalda un montón. cientos y cientos de Mm. goles. Y bueno, después de Ronaldo terminamos este primer episodio con el Piojo López, jugador, bueno, leyenda yo diría del Valencia, que aquí vemos Marca, estamos viendo mucho Marca, también te digo, no sabemos si Marca se especializa en fichajes frustrados o son gafes o algo, no queremos decir nada, pero bueno, aquí vemos la bomba del verano, el Atleti ficha al Piojo, el Atlético y la Lazio lo compran a medias. Ranieri me ilusiona mucho, incluso el propio Piojo ya hablaba un poco de Ranieri. Y bueno, es uno de esos fichajes que nunca se dio y que estaban muy cerca, como lo vemos ahí. No sabemos, con la camiseta del Atleti no sabemos si es un montaje o no. Parece bastante real, Sí, pero es un montaje, es su un montaje, montaje. pues para la época estaba muy bien hecho. Sí, Y, sí, estaba muy bien y el hecho. Piojo López, que bueno, de la Lazio al final no llegó al Atlético de Madrid y un fichaje frustrado más. Sí, Ranieri pues ya hablaba de que podría ser un fichaje que saliese adelante. Esto era cuando el Piojo tenía 25 años, el Atlético de Madrid iba a llegar a un acuerdo con la Lazio en el que pagaba la cláusula del Piojo, que eran 4.000 millones de pesetas, y luego también el contrato que había llegado, que había firmado, bueno, había llegado al acuerdo del sueldo del jugador, era por 5 años y 400 millones de pesetas al año. Sí, un jugador que, bueno, en esa época era importante también, pero económicamente se le iba, yo creo, al Atleti. Y económicamente se le iba, y él tampoco, el Piojo, aunque la Lazio y el Atlético de Madrid estuviesen dispuestos a realizar la operación, él no debía de estar muy convencido de recalar en el Atlético de Madrid, porque no quería jugar en otro equipo de España que no fuese el Valencia. Y bueno, él cuando estaba en Argentina, como dice la portada, se enteró del posible fichaje mientras estaba cazando, Mm. y al final, pues no pudo ser porque el jugador no estaba dispuesto, la operación se iría de precio y el Piojo López que no pudo venir al Atlético de Madrid y que habría sido pues otro argentino que hubiese jugado en el Atlético de Madrid porque el Atlético de Madrid está muy unido al país De sudamericano. hecho, la nacionalidad fue importante para el interés del Atleti porque la Lazio quería a Anelka en esa época y por el exceso de jugadores extranjeros, extracomunitarios, pues un poquito quería tramitar una nacionalidad del Piojo López o que se marchara del equipo. Y Anelka, que posiblemente, bueno, casi Sí. seguro, lo veréis por el canal porque también sonó para el Atlético de Madrid, ya profundizaremos en el próximo episodio.
Y bueno, al final pues son nombres que algunos realmente estuvieron cerca, otros que fue más cosa como rumor, como a lo mejor incluso humo, porque en esa época también existiría el humo. Pero bueno, son jugadores que de un gran nivel que hemos querido recopilar en esta primera parte y en los próximos episodios vais a ver también fichajes de mucho renombre. Y yo creo que el que más característico era de este primer episodio era Rosicky, que bueno, pues sonó un montón de veces para el Atlético de Madrid y al final pues nunca vino. Pues con estos 8 nombres cerramos esta primera parte. Como dice Diego, bueno, tenemos también preparado una segunda parte. Y nada, esperemos que os haya gustado. Ha sido un placer, Diego. Igualmente, y la verdad que me ha gustado comentar con vosotros este vídeo porque mezclamos el fútbol retro, que nos llama mucho la atención, con el Atleti y el mercado de fichajes, que son tres cosas que nos gustan bastante. Y bueno, y si en algún dato, alguna característica del jugador, pues no conocíamos, perdonadnos, Sí. porque a muchos de ellos, pues no los hemos vivido por cuestión de edad. No, todo es de haber leído cosas, de ver partidos en Futbalia. Y nada, la verdad que me ha gustado mucho este primer episodio. Espero que a vosotros os guste y bueno, dejadnos en comentarios qué os ha parecido. Y si algún nombre se os ocurre, pues nos lo ponéis en comentarios para ver si no le tenemos apuntado. Además está guay ver las portadas de la época, retroceder Mm. en el tiempo. Y nada, como dice Diego, en comentarios podéis dejar nombres que se os ocurran para irlos sumando a la serie. Dejad un like, suscribíos. Nosotros dejamos nuestras redes sociales en la descripción, Twitter, Instagram, Twitch, donde hacemos directos. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.